El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Bien, querido Padre Jaime, queridos hermanos, el Evangelio de hoy día nos dice, ¿no? El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. El que lo encuentra vende todo lo que tiene y lo compra. Un empresario, sabemos si es sensato, ¿no? Inicia un negocio porque sabe que la inversión que está haciendo le va a dar, obviamente, pues más de lo que está invirtiendo. Y si es necesario, se desposee de todo lo que tiene para ir por lo más, ¿no? Eso es lo que nos presenta hoy en el Evangelio el Señor, el negocio de nuestra vida. Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro escondido bajo tierra. La reacción del hombre que le encuentra, dice, no parece la más virtuosa, porque oculta pues su hallazgo al dueño del campo y empeña todos sus bienes para comprar el terreno y quedarse con el tesoro por añadidura, ¿no? Sin embargo, con esta ambiciosa reacción, ¿no?, de este personaje que nos presenta el Evangelio, Jesús subraya sobre todo pues el enorme valor que tiene el reino de Dios, ¿no? Es un tesoro cuyo descubrimiento debería llenarnos de alegría y también pues de un decidido afán, ¿no?, de un empeño, de una ambición por hacernos con ese tesoro que se ha encontrado, ¿no? En realidad, para nosotros los cristianos, sabemos, ¿no?, que nuestro tesoro es el mismo Cristo, que obviamente nos ofrece su amor y su amistad, ¿no? Por quien vale la pena pues posponerlo todo en la jerarquía de nuestros afectos e intereses, ¿no? ¿Qué puede ser más grande que reinar con Cristo, ¿no? ¿Qué puede ser más grande que ganarse la amistad y el amor de Cristo, ¿no? Al lado de la felicidad que nos promete el Señor, todo lo demás es, como decía San Pablo, basura, ¿no? El Señor deja en claro en estas parábolas, tanto del tesoro como de la perla, cuán importante es la decisión del hombre, ¿no?, que nos hace ver qué tan atrevidos somos como para ser capaces de vender todo lo que tenemos para comprar no algo, ¿no?, sino para comprarlo todo. Y esta es la dinámica que nos presenta hoy el Evangelio, dejarlo todo por el todo, aunque aparentemente pues nos quedamos sin nada, ¿no? Dicen los historiadores que cuando Hernán Cortés desembarcó en nuestro continente, ¿no?, con sus hombres, lo que hizo fue quemar todas las barcas para que sus soldados, ¿no?, los que le acompañaban, no huyan, ¿no?, porque pues veían la realidad tan adversa que algunos se querían acobardar. Entonces lo que hizo fue quemar todas las barcas para que así nadie se quiera regresar nuevamente pues a España, ¿no? Entonces la única opción que era pues seguir, continuar y siendo fiel pues a su jefe, ¿no? Pues ese mismo mensaje, ¿no?, es el que nos da Cristo hoy en el Evangelio, ¿no? Una vez que nos encontramos con Él, ya no hay marcha atrás, ¿no? Hay que pues que eso, quemarlo todo, ¿no? Para ganarlo, para ganarlo todo. Dice el Señor, el que pierde su vida por mí, la encontrará, ¿no? No hay proporción, queridos hermanos, entre lo que dejamos y lo que nos da Cristo, ¿sí? Él nos ofrece muchísimo más, ¿no? En la medida en que amemos más ese tesoro, recibiremos más del Señor. Por eso decía pues, Santo Tomás, ¿no?, la bienaventuranza eterna se otorga en proporción a la caridad y no en proporción a cualquier otra virtud, ¿no? Por eso, cuanto más amamos al Señor, pues más nos da Él, ¿no? Más nos regala, ¿no?, de su gracia. Y los santos, pues han sido los que han comprendido perfectamente esto, esta parte del Evangelio, estas parábolas. Y hoy concretamente pues estamos celebrando a uno pues que hizo
carne lo que acabamos de decir, ¿no? Fue San Ignacio de Loyola, ¿no? Que fue un hombre excepcional, ¿no? Nació en el castillo de Loyola, ¿no? Hijo de unos padres ilustres, ¿sí? Se dedica a la carrera militar, pero a los 30 años es herido por una bala, ¿no? De cañón y se retira de la milicia, ¿no? Y mientras se recuperaba ya en su castillo, en su hogar, ¿no? Dicen sus biógrafos, ¿no? Que empezó a leer pues la vida de los santos, empezó a leer la vida de Cristo, ¿no? Y pues él se daba cuenta, ¿no? Que en su alma no dejaban lo mismo, ¿no? Los libros espirituales y los libros de caballerías a los que él estaba muy aficionado, ¿no? Entonces, él notaba la diferencia, ¿no? Los pensamientos que procedían de Dios, pues le dejaban siempre lleno de consuelo, de paz, ¿no? De tranquilidad. En cambio, los pensamientos vanos, pues le procuraban cierto deleite, ¿no? Pero no lo dejaban sino amargura y vacío. Eso es lo que él experimentaba cuando leía estos libros, ¿no? Cuánto le interesó la vida de los santos y por eso se decía él, ¿no? Si esos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, bien yo puedo hacer lo que ellos hicieron, ¿no? Y con su ánimo ardiente y ambicioso, porque así era su personalidad, ¿no? Decía, ¿no? Esto hizo San Francisco, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Yo también lo haré. Y eso llevó a San Ignacio, pues a dejar todo lo que tenía para entregarse del todo a Cristo, ¿no? Y se decía, prefiero ser tenido por idiota y loco por Cristo antes que ser como sabio y prudente en este mundo, ¿no? Y así inició, pues San Ignacio de Loyola, una empresa de una magnitud invaluable, ¿no? Viviendo como un mendigo, pues estudió en París, fundó la Compañía de Jesús, luchó contra la Revolución Protestante que en esos tiempos estaba surgiendo, ¿no? Estamos hablando del siglo pues, XVI, ¿no? Y buscó en todo ser un soldado de Cristo, ¿no? La compañía que él fundó, pues luego luchará en defensa de la fe, ¿no? En un momento en que el protestantismo se estaba propagando, la herejía abundaba en Europa, sobre todo en Alemania, y se iba difundiendo pues, por todas partes, ¿no? Fue un baluarte de verdad y de orden ante la revolución y el caos de Lutero y sus seguidores, ¿no? Y con su predicación y dirección espiritual, pues reconquistaron a las almas porque ellos predicaban a Cristo, ¿no? Y sobre todo a Cristo crucificado, ¿no? Y esta experiencia de conversión que vivió San Ignacio, ¿no? Esta experiencia de santificación, ¿no? Porque llegó a ser un grandísimo santo, ¿no? Le sirvió pues para ayudar a otras almas. Una de sus mayores aportaciones a la espiritualidad católica fue el libro de los ejercicios espirituales, ¿no? Que tanto bien siguen haciendo hasta ahora, ¿no? Lleva al alma a ejercitarse, ¿no? Para despegarse de lo que no es Dios y así centrarse en lo más importante, la gloria de Dios y la perfección del alma. Como dice Pío XI, ¿no? El método ignaciano guía al hombre por el camino de la propia abnegación y del dominio de los malos hábitos a las más altas cumbres de la contemplación y el amor divino. Los ejercicios ayudan al cristiano pues, a ver que puede prescindir de todo menos del amor de Dios, porque es lo más importante, ¿no? Y es el fundamento de la existencia del hombre. Por eso él inicia pues, hablando de eso, del principio y fundamento de la vida de todo ser humano, ¿no? Que debe ser Dios, que debe ser Cristo, ¿no? San Ignacio pues nos pone ante eso, ante el fundamento de nuestra vida, que es amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Y por eso pues nos insta a hacer lo que él llama, ¿no? El discernimiento de los espíritus. Es decir, ¿no? La capacidad de poder distinguir cuándo nos habla el Espíritu Santo y cuándo nos habla el espíritu del mal, ¿no? Con las tendencias y bajezas que pone o que incita en nuestra alma, ¿no? Y él, pues, sabía muy bien de esto porque lo había vivido en carne propia, ¿no? Cuando estaba, después de converso, pues él había notado cómo en su alma, ¿no? El espíritu del bien le instaba a convertirse, a entregarse más, a hacer penitencia, ¿no? Y el espíritu del mal, pues, arreciaba sus pasiones, ¿no? Y le creaba muchos escrúpulos, ¿no? Y le hacía sufrir bastante. Entonces, de su experiencia espiritual, pues nos ayuda a nosotros a cómo saber distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿no? Es decir, pues lo que está contra Dios y por lo tanto contra nosotros también, ¿no? Entonces, pues él nos enseña a tener un espíritu de lucha, ¿no? Si uno se va a la guerra, pues necesita conocer bien tanto el propio ejército, ¿no? Para poder luchar y defenderse, y también el del enemigo, ¿no? Pues bien, San Ignacio
que había sido militar, sabía muy bien del combate físico y obviamente también del combate espiritual. Y por eso, pues formula esas reglas, ¿no? Para no dejarnos vencer por el enemigo, ¿no? Se da cuenta que no debemos bajar la guardia, ¿no? Y que debemos seguir firmes, ¿no? Ahí bajo el callado de Cristo, ¿no? Esto, queridos hermanos, esta vida tan entregada de San Ignacio, de penitencia y de entrega, y todas estas obras que hizo, porque fue un hombre muy apasionado, muy entregado, ¿no? No brota pues de una mera idea, ¿no? Metida en la cabeza, no era una opción nada más, ¿no? De un encuentro profundo con Cristo, ¿no? Ignacio encontró el tesoro, este que nos habla el Evangelio, esta perla que nos habla el Evangelio, ¿no? Y pues no lo iba a perder, ¿no? Dejó castillos, dejó familia, sus ideales caballerescos, ¿no? De conquistar una dama, él se ponía a pensar en esas cosas, ¿no? Pues lo dejó todo y quemó las barcas, ¿no? Además, pues el ambiente en el que vivió no precisamente era el mejor, ¿no? Y no, normalmente esta es la excusa que ponemos para no reiniciar en nuestra vida, ¿no? Muchas veces decimos, ¿no? Si tal vez, no sé, naciera en otro lugar, si tal vez tuviera otra familia, si no me hubiera casado, no hubiera casado con esta persona, etcétera, ¿no? Ponemos muchos peros, ¿no? Para no empezar, ¿no? Esta vida entregada. Al contrario, San Ignacio aprovechó todo lo que Dios había puesto en su vida para santificarse. Tal vez hubiera podido renegar de Dios después de haberse quebrado la pierna en la batalla, ¿no? Que tuvo, el cañón que le dio en la pierna, del cual quedó cojo para toda la vida, ¿no? O dejar, por ejemplo, de lado la compañía de Jesús cuando el mismo Papa muchas veces le ponía peros, ¿no? Y le hacía sufrir, y así muchas gentes en Europa, ¿no? Pero no lo hizo, siguió adelante, ¿no? Confiando siempre en la providencia, ¿no? Pero muchas veces lo que pasa es que nosotros vemos todo en cuestiones cuantificables y medibles, ¿no? Algo que, por ejemplo, vivió el joven rico del Evangelio también, ¿no? El Señor le dice, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pues él no pudo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces intentamos calcular, ¿no? Y nuestro cálculo es en cosas aprovechables a nivel material, ¿no? Pensamos que en este negocio vamos a perder porque prescindimos de ciertas seguridades, ¿no? Y estamos acostumbrados, porque así nos han educado, ¿no? A ver solo una parte de la realidad, y es la que se toca. Pero la realidad, queridos hermanos, es muchísimo más. El amor y todas las cualidades espirituales pertenecen a una realidad que no es cuantificable. El mundo de la gracia es más grande y más bello de lo que es este mundo, y el Señor nos invita a apostar por él. Una de las verdades fundamentales de nuestra fe es que Dios no puede engañarse ni engañarnos, ¿no? Todo lo hace bien y en verdad, y nunca nos va a defraudar. Por eso es necesario confiar, ¿no? Es muy importante distinguir la voz de nuestro yo, ¿no? Del caprichoso yo, ¿no? Lo que yo deseo, lo que yo proyecto, ¿no? Y cuando se mezcla sobre todo con el mal espíritu, con tendencias impulsivas, ¿no? Contrarias siempre a la voluntad de Dios, siempre intentando luchar contra Dios, ¿no? Distinguir todo eso, pues de la voz del buen espíritu, ¿no? Que suavemente mueve e inclina mi vida hacia el bien, ¿no? Hacia la verdad, hacia la entrega, hacia la fidelidad, ¿no? Debemos aprender a descubrir cuál es el lenguaje de Dios, ¿no? Él nos ha creado para alabarle, es decir, y esto lo dice San Ignacio en los ejercicios, ¿no? Reconocer su grandeza, ¿no? Para hacerle reverencia, es decir, acatar su voluntad siguiendo lo que Él nos pida y servirle, ¿no? Que es la manera como el amor se encarna en nuestra vida, ¿no? Un servicio que no implica sacar provecho, ni se hace por obligación, sino como una forma de amar a quien servimos, porque no olvidemos también que somos hijos de Dios, ¿no? Y que lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios, ¿no? Entonces, pidamos, queridos hermanos, pues a nuestra Madre, ¿no? Que nos dé la fuerza que necesitamos, pues para quemar aquello que nos impide entregarnos de todo al Señor, ¿no? Que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos ata, ¿no? Qué es lo que no nos deja comprar ese tesoro que el Señor nos está ofreciendo, ¿no? Y muchas veces ya lo sabemos, pero a veces pues tenemos miedo, ¿no? Una frase de San Pablo, pues, y la que le sirvió a él en su vida era, ¿no?
tu gracia me basta, ¿no? Y eso era lo que a él le daba confianza. ¿Por qué? Porque se sentía, pues eso, débil y frágil y pequeño, ¿no? Pero la gracia de Dios era su sostén, su fortaleza, su fundamento, el fundamento de su vida, y por lo tanto, pues confiaba y seguía, ¿no? Y continuaba. Y eso es pues lo que ha hecho San Ignacio y lo que han hecho todos los santos y lo que estamos nosotros también llamados a vivir para de verdad alcanzar la santidad y para entregarnos de verdad a esto que nos ofrece el Señor, porque nos está ofreciendo, pero también podemos rechazar su oferta, ¿no? Podemos pasar de largo y pues a veces la vida no nos da tiempo suficiente muchas veces para reconsiderar, ¿no? Y entonces, pues muchas veces perdemos. Entonces, pidamos a la Virgen María, ¿no? Que ella pues nos enseñe, ¿no? Ponga esas mociones en nuestra alma para ser conscientes de lo que el Señor nos ofrece y entregarnos de verdad, ¿no? Pongámonos en su regazo, ¿no? Que ella nos enseñe a venderlo todo, a dejarlo todo, ¿no? Si no importa, ¿no? Si podemos prescindir de todo, menos del amor de Dios, porque eso es lo único que nos asegura la eternidad, ¿no? Entonces, pues a confiar en el Señor y a dejarlo todo por Cristo. Que así sea.